Esto es Imagen Empresarial. Ayer pues ocupó muchos titulares el hecho de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, otorgó a Zebra con X, una filial de una empresa canadiense que se llama Zebra Brands, permisos para importar y adquirir semillas, así como cultivar y cosechar, procesar y producir la venta de productos de cannabis en México. Bueno, para hablar de esto está con nosotros esta mañana Rodrigo Gallardo, presidente global y country manager para México de Zebra Brands. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Rodrigo, buenos días. Un gusto de saludarte, así como saludar a tu audiencia, a tus órdenes. Pues bueno, primero, ¿qué implica la autorización que les da la COFEPRIS? Y luego que nos cuentes quiénes son ustedes en Zebra Brands. Claro. Mira, la autorización que emite COFEPRIS en estos días pasados y que se hizo del conocimiento del público el día de ayer es la culminación de un proceso legal de 4 años, 2 meses, por el cual tuvimos que retar a la Constitución, desafortunadamente, por medio de un amparo constitucional que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue votado por unanimidad en la sala número 1, en donde los 5 jueces votaron a favor de nuestro asunto, porque nosotros logramos demostrar que el CBD o el cannabidiol, que es el derivado de la planta de cannabis, con menos de 1% de THC, no es dañino para la salud. Eso se logró hacer mediante periciales que demostraron y dictaminaron que el cáñamo y sus derivados no son un riesgo a la salud. Entonces, ergo, la Suprema Corte de Justicia nos otorgó un derecho para que pudiéramos nosotros cultivar y comercializar derivados de cannabis con menos de 1% de THC. Para el público y tu audiencia que no están muy familiarizados con esto, el THC es la sustancia psicoactiva de la planta del cannabis. Y así como existen cítricos y tenemos por un lado limones y por otro lado mandarinas, el cáñamo es una de las variedades del cannabis, mientras que la marihuana es la otra variedad que sí es psicotrópica. Entonces, esta autorización versa particularmente sobre cannabis no psicoactiva. Bien. ¿Ok? Qué interesante. Y ahora, Sí. ¿quiénes son en Zebra Brands? Ahora estoy viendo pues una suerte de reporte de resultados, digamos, del más nuevo que tienen, que se refiere al 31 de agosto del año pasado. Veo aquí que tienen la pérdida atribuible a los accionistas, $1,947,000. ¿Quiénes son? ¿De dónde viene Zebra Brands? Y bueno, pues conocerlos. Claro. Mira, Zebra Brands es una empresa incorporada en Canadá exclusivamente por la situación de que en Canadá está regulado y es completamente legal el tema de cannabis. Zebra Brands es la fusión de varias empresas, dentro de las cuales hay 4 mexicanas, y Zebra Brands es una empresa que en el momento en el que se incorporó con capital mayoritariamente mexicano. La razón de que sea canadiense es porque allá es 100% legal, y obviamente al pretender que si lo logramos convertirnos en una empresa pública, tienes que estar perfectamente apegado a la regulación a la regulación legal de cada entidad en donde operes. Entonces, Zebra Brands es la fusión de varias empresas, dentro de las cuales tiene un paraguas corporativo, en que tenemos 4 subsidiarias mexicanas, y una de estas subsidiarias mexicanas es la que obtuvo este amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente, como lo ves y como lo lees tú en el reporte, somos un startup que arrancó en el 2018 y que se dedicó precisamente a hacer todos estos andamiajes legales para poder obtener este tipo de resultados, y apenas fue hasta el año pasado cuando arrancamos con una empresa operativa en productos en venta en Canadá. Al día de hoy no tenemos operaciones en México y nos salimos de los países en los que estábamos teniendo algo de operaciones. Como te repito, al final de cuentas tenemos que estar completamente apegados a la legalidad por ser una empresa pública.
Y bueno, eso son la parte del compliance que tenemos que hacer. Claro. Ahora, estoy viendo aquí que en abril del año pasado nombraron a Jay Gannett como Chief Executive Officer, como CEO, pero veo aquí que tú eres el presidente global y el country manager para México. ¿Cómo está esa estructura? Mira, yo tuve la fortuna de ser el CEO de la empresa de junio del 2020 a abril, precisamente mayo del año pasado. En el momento en el que estábamos listos para salir como una empresa operativa finalmente y dentro del al ramo de bebidas, vimos la necesidad imperiosa de meter una persona calificada y con una experiencia probada dentro de los mercados de capitales, y siendo muy sinceros, yo tuve que decir, bueno, me hago un lado para meter a un experto, y por eso me quedé como presidente de la empresa y llevo toda la parte de México, ¿no? Claro. Oye, ¿y en dónde, o sea, ya son una empresa, digamos, ya nos decías, una startup, supongo habrán levantado capital, etcétera, es una empresa de capital mexicano que se van a Canadá para empezar a operar, porque en Canadá, evidentemente, además es un ecosistema mucho más potente en lo que se refiere, pues a esta, digamos, línea de negocios, por decirlo así. Y en ese contexto, ¿hoy cotizan en algún mercado o estos estados de resultados que estoy viendo acá son relativos a los que han invertido con ustedes y claramente se les ve la intención de llegar al mercado? ¿Cómo está esa parte? Sí, mira, nosotros empezamos como una empresa pública y nos fondeamos bueno, obviamente de capitales de private placements o colocaciones privadas. Y en octubre del 2021 tuve la suerte de poder llevar junto con el equipo a la empresa a cotizar en la Canadian Securities Exchange, que es la bolsa de entrepreneurs canadiense. Cotizamos bajo el ticket XBRA. También tenemos espejo en Frankfurt y tenemos en el OTC de Estados Unidos también se puede adquirir nuestra acción. Obviamente los mercados mueven nuestros precios y son los que nos dan el valor, ¿no? Que probablemente viste que ayer pegó un brinco interesante la acción y esperemos que esta tendencia continúe de esta forma. Oye, y viendo, digamos, el portafolio que tienen, pues son básicamente lo que se ve es bebidas, ¿no? Tienen una que se llama Ola High, Conquer, Vicious Citrus, High Castle. ¿Cuáles son los productos que van a aterrizar acá en México y sobre todo cuáles son los que ya están funcionando allá? Sí, mira, en Canadá tenemos precisamente las bebidas Vicious Citrus, que son bebidas infusionadas con CBD. Y para México, precisamente gracias al amparo que obtuvimos, una vez que tengamos los extractos de cannabidiol o aceite de CBD, que el público los conoce mejor así, vamos a poder hacer la línea de productos que viene dentro de la página web en la pestaña de Wellness, ahí viene todo un portafolio de productos que son productos cosméticos, aceites, cápsulas, gels íntimos, en fin, un sinnúmero de productos de CBD que son auténticamente para wellness, ¿no? Nosotros pretendemos abrir nuestro portafolio de productos de CBD en México, comercializarlos de una manera 100% legal y en el momento en el que sea pertinente introducir una bebida infusionada con CBD. Ah, qué interesante. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Rodrigo Gallardo, presidente global y country manager para México de Zebra Brands. Ya nos contaba, viendo aquí el reporte de resultados, que el último trimestre reportado es el segundo trimestre de 2023, obviamente fiscal porque estamos todavía en marzo, y dice que tuvieron ingresos de $54,000 con la venta de 13,536 unidades de Vicious Citrus y un costo de operación de 50,429, lo que resultó en un margen bruto de $3,580 y no hay forma de comprarlo porque pues es ya digamos cuando arrancan. ¿Cómo ha sido el arranque y sobre todo qué implica ahora con esta aprobación de la COFEPRIS, Rodrigo? Gracias. Mira, a ver, el tema del arranque como empresa operativa en Canadá, bueno, tiene sus particularidades porque en Canadá se maneja todo por provincias y, bueno, pues ha sido un reto obtener
las autorizaciones para la venta de nuestros productos en cada provincia. Por eso las ventas se ven pequeñas, pero bueno, tendríamos que empezar por algún lado, ¿no? En relación a las operaciones en México, cambia radicalmente porque aquí no está autorizado, todavía no se pueden meter productos al mercado. Lo que tenemos que hacer es precisamente nosotros generar la industria, que es lo que se está haciendo precisamente con este amparo. Lo primero que vamos a tener que hacer es importación de semilla, ¿no? Con las condiciones y los requisitos que nos está imponiendo dentro de la misma autorización la COFEPRIS. Lo primero va a ser importar semilla. Siguiente, poder poner esa semilla en suelo mexicano, cultivarla, cosecharla, extraer los cannabinoides y utilizar la biomasa que la planta da precisamente para un sinnúmero de industrias y de productos que tenemos. Nada más por mencionarles, creo que es muy interesante para el público porque hay unos estigmas muy fuertes en relación a la planta del cannabis, pero el cáñamo, ajá, del cáñamo se puede obtener textiles para hacer ropa, se puede obtener papel, se hacen plásticos, se hacen baterías de grafeno, biocombustibles. O sea, las utilidades del cáñamo y sus derivados son infinitas. En nuestro caso en particular, el modelo de negocio va a ser la extracción de aceite de CBD o de cannabidiol para poder hacer la gama de productos que puedes ver en nuestra página web. Claro. Sí. Oye, no, y es interesante esto que mencionas porque, como bien lo dices, bueno, pues el cáñamo, por ejemplo, como fibra es realmente muy potente y supongo que esto les abre una óptica en términos de su negocio clave con el que ya están en Canadá, pero pues seguramente las oportunidades son múltiples y de ahí el salto que nos contabas del precio de la acción. Ahora, ¿de dónde vendrá la semilla o cómo funciona esa parte? Porque evidentemente, pues como bien mencionas, hay mucho estigma alrededor. No está sencillo, me da mucha curiosidad saber, pues supongo que serán invernaderos tipo lo que ya ocurre en Canadá o en California, en Estados Unidos, en algunos otros estados de la Unión Americana. ¿Cuál es la idea? Evidentemente en un entorno como el mexicano, pues no es un tema menor. Claro, mira, contamos con, o sea, en México por muchas décadas se ha sembrado el cáñamo e igual que la marihuana de forma ilegal, ¿no? En particular, hay alguna semilla mexicana de cáñamo registrada, pero desafortunadamente al parecer no se puede adquirir por las limitantes del Código Federal Penal. Nosotros con esta autorización tenemos con esta autorización que nos da COFEPRIS, podemos ya adquirir la semilla, ya sea nacional o importar la semilla, y al punto que dices, es semilla que está perfectamente certificada en otros países. Tenemos nosotros una fuente semillera en Colombia, donde teníamos operaciones hasta hace 6 meses. En Estados Unidos y Canadá se cuenta con bibliotecas de cientos de semillas que están genéticamente comprobadas para no producir los márgenes de THC o la sustancia psicoactiva o mantenerlos como cáñamo. Entonces, es un tema que está perfectamente comprobado científicamente y obviamente nosotros importaremos la semilla o los tipos de semilla que correspondan exclusivamente a cannabis no psicoactiva con menos de 1% de THC. Qué interesante. Y luego, ¿cómo estará la parte de producción? Porque obviamente pues se da bien en México, ¿no? Eso está muy claro, pero por el tipo de semilla y tal, ¿cómo lo están planteando? Mira, nosotros bueno, a través de varios años hemos estado analizando diferentes zonas de México para ver cuáles son las zonas más accesibles para el cultivo de cáñamo y donde se nos presenten mayores oportunidades para tener mayores o más ciclos de cultivo. Y obviamente lo que hemos visto, nosotros no pretendemos ser los poseedores de la verdad absoluta, ni mucho menos. Estamos buscando y hemos firmado ciertas alianzas para asociarnos con granjeros de muchas generaciones que conocen las tierras, que saben de la tierra. Nosotros pues, somos una startup que ha hecho un hito en la historia de México, pero no somos cultivadores. Entonces vamos a dejar en manos expertas de cultivadores mexicanos la parte de la siembra. Estamos buscando preferentemente cultivos o tierras
orgánicas para que no tengan ninguna contaminación de ningún tipo, aunque el mercado en cáñamo no te reconoce o no te da el valor agregado del orgánico, pero nosotros se lo estamos solicitando. Entonces, a la pregunta, vamos a cultivar con manos expertas mexicanas y vamos a detonar una nueva industria en las zonas que estemos. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Universidad de Chapingo en donde estamos haciendo diferentes convenios de transferencia de tecnología para poder aprovechar la gran sapiencia que tiene y el expertise que tiene la universidad agronómica más importante de México. Ahí estamos con la universidad trabajando de la mano y probablemente haremos proyectos pilotos en diferentes partes de México junto con la universidad para poder encontrar la mejor semilla para México y las mejores ubicaciones para México. Esto no es un sprint, no es una carrera rápida. Estamos nosotros viendo a largo plazo para en realidad detonar la industria, pero que sea una industria controlada, con trazabilidad y apegada perfectamente al marco legal. Pues qué interesante, Rodrigo, y bueno, pues ya tienen esta autorización. Oye, ya por último, saber, y una vez que tengan este camino recorrido, como dices, no es un sprint, ¿les haría sentido, por ejemplo, se puede más bien, por eso no lo sé, exportar, por ejemplo, a Canadá, en donde hay una industria muy potente? Sí, mira, claro que sí, y efectivamente es una de las partes importantes del discurso. México tiene, como en otros productos, una ventaja competitiva impresionante por las condiciones climáticas, geográficas de mano de obra calificada. Y parte de nuestro modelo de negocios es precisamente cultivar en México, procesar en México, vender localmente, que es un mercado, va a ser en un principio va a ser el mercado más grande del mundo, el mexicano, pero posteriormente poder darle el brinco para exportar los productos y la biomasa a los Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Claro. Es parte, porque ya esta autorización nos da el permiso de comercializar en México. Si tenemos el permiso para comerciar en México, ergo podemos exportar a países donde sea legal. Claro. No, y lo digo porque es una industria de mucho crecimiento, mucho auge, obviamente en Canadá. Hay empresas también públicas con valuaciones interesantes, o sea, que alcanzan los miles de millones de dólares, uno. Y dos, en Estados Unidos, pues obviamente les genera mucho incentivo a los gobiernos estatales, que luego ahí hay, pues no está armonizado con la ley federal, les generan muchos incentivos en términos de impuestos, ¿no? Y una vez que está muy claro que desde el punto de vista público les generan impuestos, pues eso va camino a tener cada vez un mercado más consolidado y por eso resulta interesante lo que ustedes han logrado en México, obviamente entendiendo pues estas ventajas comparativas de las que ya mencionabas. Pero bueno, Rodrigo, gracias por la entrevista. Quedo a tus órdenes cuando gustes, Rodrigo. Ahí escuchamos a Rodrigo Gallardo, el presidente global y country manager para México de Zebra Brands.